en cuanto otros autores definen este tipo de emociones, que es, ¿no es cierto?, algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos a decir, de acuerdo siempre a estos autores, que en los que se encuentran principalmente autores como ser Barrett, vamos a encontrar los autores Fernández, Dols, ¿no?, que son los autores como Russell, de los cuales estamos sabiendo y conociendo esta definición. Entonces vamos a definir, de acuerdo a estos autores, a las emociones como fenómenos principalmente de corta duración, ¿no?, que principalmente dice que están relacionados con nuestros sentimientos, ¿no?, a partir de una estimulación, de la intención y la expresión que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante los sucesos significativos de la vida. Entonces, de alguna manera más, podemos decir más concreta, las emociones nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante los sucesos significativos de la vida, ¿ya? Estas emociones, por lo tanto, dicen que también son una especie de mensajeros que nos dicen cómo debemos de accionar ante una determinada situación que se nos presenta en la vida. También tenemos que decir que la emoción tiene una corta duración. Y eso lo vamos a ir explicando a lo largo de la clase. Tiene una corta duración. Y vamos a ir viendo también cuáles son las principales emociones que vamos a ir viendo en esta clase. Por lo tanto, dice, las emociones tienen 4 componentes. Estos componentes tienen que ver principalmente con los sentimientos. Hablamos de sentimientos cuando estos sentimientos tienen, por ejemplo, más larga duración que una emoción. ¿Por qué? Porque los sentimientos están acompañados de la cognición. Cuando hablo de la cognición, estoy hablando de la forma de pensar que tenemos cada uno. Entonces, nuestros sentimientos están acompañados de, podemos decir también, de racionalización. Podemos decir que están acompañados de pensamientos. Por lo tanto, esos son los sentimientos que tienen una más larga duración que una emoción. Una emoción es más corta que un sentimiento, porque una emoción no está acompañada de una cognición, sino es algo automático, es algo rápido. Y vamos a ir explicando por qué. También tiene que ver con una estimulación corporal. Una emoción estimula nuestras reacciones fisiológicas también. Por ejemplo, vamos a ir viendo el miedo, ¿no? Estimula en nuestro aspecto corporal. Puede ser los latidos del corazón, puede ser mayor respiración, nuestra respiración tiene que ver con la respiración, tiene que ver también con los latidos del corazón, se nos puede acelerar o no, una emoción que nos puede causar, por ejemplo, el miedo, ¿no? El sentido de intención también, ¿no? Y también tiene que estar lo social expresivo. O sea, ¿cuánto tiene que ver aquí el sentido de intención y el social expresivo? Porque también las emociones son el resultado de un contexto social. Reaccionamos también de acuerdo a un contexto social cultural. La gente, las personas, no solo somos entes individuales que reaccionamos solo a partir de acciones fisiológicas, reaccionamos también de acuerdo a un contexto social donde vivimos, nuestro colegio, la universidad, la familia, eso es un contexto social, ¿no? Y eso también hace que tengamos determinadas emociones que se producen a partir de esa relación social que tenemos nosotros en diferentes entornos. Cuando hablamos de entorno, estoy hablando de un entorno familiar, entorno de amigos, entorno comunitario y todo lo demás, ¿no? Entonces, la emoción, de alguna manera, si no solamente es individual, está configurada por lo que les decía, este contexto social que hace que las emociones también surjan, se replican y se reproduzcan y se presenten en un ser humano. Por ejemplo, vamos a ver
¿Cuáles son los componentes de la emoción de tristeza? Ustedes saben que dentro de las emociones hay 6 emociones básicas, ¿no? 6 emociones básicas. ¿Alguien del curso se animaría a decir cuáles son las principales emociones que tenemos los seres humanos? A ver, ¿quién quiere ganarse unos puntitos? No importa que se equivoque, ¿no? ¿Alguien se anima a decir cuáles son las principales emociones del ser humano? Y ya estoy mencionando una emoción. Ya serían solamente que me dijeran 5 emociones o qué emociones creen ustedes que acompañan al ser humano. ¿Qué tipo de emociones? Aparte de la emoción de la tristeza. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Licenciado, ¿podría ser alegría y temor también? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ya estamos con 3 emociones, ¿no? La compañera dice tristeza. Aquí por mi barrio está haciendo unos relámpagos terribles, tal vez van a escuchar y eso también me está causando temor, ¿no? Donde me está dando la emoción de temor, ¿no? La compañera decía tristeza y ¿qué más decías? Tristeza, no, aparte decías temor y ¿qué más? Y alegría, licenciado. Temor y alegría, ¿no? También podemos hablarnos de temor como un sinónimo de miedo y también podemos hablar de alegría también como un sinónimo de felicidad. Entonces, ¿alguien más se anima a decir? Porque ya nos faltarían solamente tres emociones más. Lice, Entonces, buenas Mónica, noches. Mónica, ya te voy a anotar su nombre, tiene sus puntitos ganados, por ahí tiene 50 el día del examen final, más su participación tendría 52, entonces no habría ningún problema, ¿no? ¿Ya? Ahí creo que quiere participar alguien más. Lice, también podría ser el enojo y angustia. Sí, más que enojo, no tanto la angustia. Yo te explico por qué. Pero está bien tu participación. ¿Ya? Entonces, la compañera, aquí voy a anotar sus nombres de las que han participado hoy día, que son eh, Mónica, ¿no? Ha participado Mónica. Mónica y Esther, ¿no? Estoy bien, ¿no? Muy bien. Sí, Mónica y Esther han participado hoy día. Esther decía, por ejemplo, que podría ser enojo. ¿Me has dicho enojo? sí, Lice, enojo y angustia. Ya, no, es enojo o ira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ansiedad, la angustia está más relacionado con la emoción del miedo. Por eso. ¿Ya? Está bien, Lice. ¿No? Entonces, lo que tú decías, angustia está más relacionado con el tema del miedo, ¿no? Porque el miedo te puede producir ansiedad, angustia. Y el enojo también está relacionado más con la ira. Entonces, podemos decir que hay 6 emociones básicas. Y estas 6 emociones básicas son... nos faltaba unita, nos falta una. ¿Alguien más se anima? Una emoción nos falta. Que todos, a ver, es una emoción que especialmente tienen las chicas cuando Licenciado, alguien buenas se... noches. Jocelyn, adelante, Jocelyn. Puede ser también como la sorpresa o Bien, también puede ser va. otro también el asco o Sí, sí, muchos autores no están de acuerdo en eso, pero también la sorpresa, el asco, que está relacionado también con el disgusto, ¿no? Entonces yo les decía, a veces a veces un chico de por ahí, que no le conocen mucho, se declara ante ustedes, ¿qué les causa? Sorpresa, ¿no? O cuando su enamorado les trae un regalo y puede ser también una sorpresa que les guste o les disguste, ¿no? Les trae por ahí que les trae un osito y ustedes en vez de un osito querían otro tipo de peluche, ¿no? Entonces ahí puede también existe un tipo de sorpresa. Hablando de las sorpresas siempre positivas, porque también puede haber sorpresas negativas, ¿no? Y yo les cuento, por ejemplo, que tengo una sorpresa negativa cuando era estudiante. Yo vivía en una casa mi papá era ferroviario, ¿no? Entonces, aquí en La Paz tenía una sede. Y resulta que viajamos en un viaje de estudios, allá por los años 90, le estoy hablando, tal vez muchos de ustedes no existían, ¿no? Bueno, pues un estudiante, ¿qué es lo que tiene principalmente cuando no es de la ciudad, ¿no? Es vez yo no tenía ni televisión, ¿no? Pero tenía mi cocinita, ¿no? Mi cocinita
con su garrafa, tenía unas cuantas ropas, lo básico, ¿no? Llego del viaje y sorpresa, ¿no? Se había entrado el ladrón a mi casa, ¿no? A mi cuarto, solo había sacado mi garrafa, solo había sacado la cocina, ¿no? Esas sorpresas, ¿no? Son negativas, pero también existe ese tipo de sorpresas. ¿Alguien me puede comentar alguna sorpresa que haya tenido? Aparte de la que yo comento, ¿qué tipo de sorpresa han tenido? Puede ser positiva, puede ser negativa. Esther, tal vez tú. Lice, yo tengo una experiencia, pero es con una mascota que pensé que iba a vivir años, porque nunca se iba de mi casa, que era un Ya. gatito, pero de la noche a la mañana se desapareció y estuvo conmigo 3 años. Y fue una sorpresa triste, más que todo para mí, porque me había acostumbrado mucho. Entonces, se puede decir que tú has tenido una, unas emociones, podemos decir, combinadas, ¿no? Porque has tenido, a la vez que has tenido una sorpresa, has tenido también una tristeza, ¿no? Esa sorpresa que te ha causado una tristeza, que en fin podemos decir que ha sido una emoción, por lo tanto, negativa, ¿no? Negativa. ¿Alguien más puede contarnos alguna sorpresa que le han dado el día de su cumpleaños, o el día que le han dado su anillo de compromiso? No sé, ¿qué tipo de sorpresas podrían haber habido en su vida de ustedes? Jocelyn, ¿tú tal vez has tenido alguna sorpresa? Licenciado, lo mismo tal vez que mi compañera, para mí la sorpresa que tal vez a mi familia me lo ha hecho bueno, regalarme el cachorrito que más quería, digamos. Eso, Ah, qué lindo, pero es una sorpresa positiva, ¿no? Cuando te sí, han ajá, regalado tu cachorrito y te ha causado sorpresa. Muy ajá, bien. y sí. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Si alguien quiere opinar, levante la manito y opine. Muy bien, entonces estamos viendo ahora los componentes. No, entonces recapitulamos. Tenemos eh, seis emociones básicas, ¿no? Todos los autores casi van a estar de acuerdo en que tenemos 6 emociones básicas. Son la sorpresa, ¿no es cierto? Que se va a activar principalmente ante sucesos inesperados, ¿no? Y esta va a tener una función. Su función va a ser de exploración, ¿no? Entonces, la sorpresa se activa ante suceso inesperado, algo que no esperaba. La compañera, por ejemplo, no esperaba que su mascotita se muera o su mascotita se escape, ¿no? Después de 3 años de tener, ¿no? La emoción, otra emoción es el asco, que también está relacionado, lo que decían los compañeros, al disgusto, ¿no? Esta emoción se va a activar principalmente ante un objeto deteriorado o un acontecimiento psicológico de mal gusto, ¿no? Principalmente el asco. Creo que los dentistas mucho que no, esta función tienen que haberla, vencerla, ¿no? Porque una persona que no está relacionado a su área, por ejemplo, creo que no habría que tener una verdadera vocación, ¿no? Porque muchas de las bocas que ustedes ven que no tienen una buena salud bucal, ¿debe producir o no este tipo de emoción? ¿Qué dicen ustedes? Ya entrando a su profesión. Por ejemplo, yo les doy el ejemplo, ¿no es cierto? Cuando se van a hacer un tratamiento, como dicen ustedes, de conductos, ¿no? ¿Y qué hace el dentista? Pone el algodón en una pinza, entonces introduce a la muela que está tratando y luego lleva eso a su nariz y dice que es para ver si sigue habiendo infección o no. Eso quizá no harían muchas de las personas que no están acostumbradas, tendrían asco, tendrían un disgusto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Mónica. Sí, licenciado, es algo que como en nuestra profesión como odontólogos no debería pasar, ya que es algo a diario que vamos a vivir, ver los signos, ver la cavidad oral de cada uno de nuestros pacientes. Así es, ¿no? Ya, entonces vamos después con la tercera emoción que lo vamos a ir desarrollando después poco a poco todas, la tristeza, ¿no? Esta se activa ante el fracaso o la separación, ¿no? Puede ser, esta se va a activar a partir de una separación, de un rompimiento de pareja, de un duelo,
o de un duelo de una persona querida, ¿no? Que se haya marchado de este mundo, puede ser un familiar, un amigo, entonces va a activar la tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una separación. Y su función de esta tristeza va a ser principalmente la reintegración. ¿Cómo yo me reintegro a mi mundo social, a mi circuito laboral, a mi vida diaria, a partir de vencer esta emoción de tristeza? No podemos estar tristes toda la vida, por eso es que dicen que las emociones, ¿no es cierto?, son a veces de corta duración, pero cuando ya es o dura más que del tiempo requerido, pasa a ser otro tipo de patología, podemos decir, ¿no? La ira o enojo, esta ira e enojo, se va a enojar cuando se bloquea la conducta dirigida hacia una meta, al ser engañados, al ser heridos, al ser traicionados, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante este tipo de actitudes, podemos decir, ¿no? Cuando a una persona le creemos en ella, tenemos fe, puede ser en un caso de la pareja, y de repente te enteras que te ha traicionado, ¿cómo reaccionas? Con ira, con enojo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es su función? Protegerte, ¿no? Protegerte, aunque no creas de protección. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a partir de...? No, la tristeza también es de reintegración, me equivocaba, ¿no? Entonces, la tristeza, mejor dicho, la ira o enojo es de autodefensa, de autodefensa. Eso anótense, eso puede ser una pregunta de examen. El miedo también es una emoción, ¿no? Aparece cuando se percibe que una situación o estímulo como amenazante, como amenazante. Eso lo vamos a ir viendo más adelante con más ejemplos, ¿no? Y su función es la protección. También está, por otro lado, la alegría o la felicidad, que también es una emoción, ¿no? Esta se va a activar principalmente ante el éxito y los acontecimientos positivos de nuestra vida, así como tanto en las situaciones que se refuerzan la propia valía. ¿Cuánto nosotros tenemos tipo de alegría y felicidad? Que son momentos, son instantes, por el que yo les decía que las emociones tienen corta duración, ¿no? Me saco una buena nota, por ejemplo, en odontopediatría o en anatomía, lo que llevan ustedes, es una alegría, ¿no? Pero no vas a estar alegre toda la vida. Me he sacado una buena nota en odontopediatría, o me he sacado una buena nota en anatomía, ¿no? Esos son momentos que tienes de felicidad, ejemplificando en su área, ¿no? O, por ejemplo, me puedo sacar un premio, o me pueden felicitar por mi cumpleaños, o tengo momentos felices con mi pareja. Son momentos de alegría, de felicidad. Su función principalmente de esta alegría y felicidad es la afiliación. La afiliación. Les cuento que por aquí está haciendo unos truenos bárbaros. No sé por su zona cómo estará, ¿no? Ya, entonces, esto habíamos dicho, vamos a dar un ejemplito aquí de los componentes de la emoción de la tristeza, ¿no? Los componentes de la emoción de la tristeza están en función principalmente de los sentimientos, ¿no? Que tiene que ver con un sentimiento aversivo que te trae a ti, un sentimiento negativo, de angustia, de ansiedad, también podemos decir, aunque la angustia, ¿no es cierto?, es mucho más que la ansiedad. ¿Por qué, dirán ustedes, no? Porque muchas veces no se conoce el motivo de mi sufrimiento, por eso me angustio, no sé realmente de qué estoy sufriendo. También un componente de la emoción de la tristeza es la estimulación corporal. Si estoy triste, va a descender, dice, fisiológicamente nuestra frecuencia cardíaca, va a haber un bajo nivel de energía. A ver, ¿qué persona triste, por ejemplo, va a estar llena de energía, va a estar con ganas de hacer cosas? No hay, no hay. La persona triste está ahí, melancólica, en su lugar, consumido por sus pensamientos, ¿no es cierto?, tristes. Entonces, tiene un bajo nivel de energía, ¿no? Social expresivo, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ver con la elevación de la parte interna de las cejas. ¿Cómo te das cuenta que esta persona está triste? Es porque hay una elevación de la parte interna de las cejas, hay descenso de las comisuras, de los labios, hay llanto, hay temblor, ahí se expresa nuestra tristeza. También esto puede ser, dando siempre el ejemplo, a partir de la separación de un ser amado, fracaso en una tarea importante, un aplazo, lo que sea, todo eso que viene con la tristeza. Y hay también un sentido de intención, y este sentido de intención tiene que ver con esperar para tomar
una determinada acción para superar, para revertir la separación o fracaso. Entonces, también la tristeza en el fondo te sirve como una retroalimentación para decir, ahora, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Tengo que hacer algo para superar este estado de tristeza, para revertirlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, he tenido una mala relación de pareja y esto me causa tristeza, a partir de eso diré, ya no quiero sufrir más, ya no quiero sentirme más triste y por lo tanto voy a tomar una decisión, ¿no? Entonces, la tristeza, en el fondo, también tiene siquiera algo que ver con cómo yo tener un sentido de, siquiera, de resiliencia. Y les había dicho, resiliencia entendido como que de las cosas más negativas también saco algo positivo, ¿no? Por eso dicen, esta persona es resiliente, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de la adversidad, se impone, o a pesar de esa adversidad, también aprende las cosas, por lo tanto, esta persona se va a fortalecer, ¿no? Todo lo que no, hay como un dicho, ¿no? Que dice, todo aquello que no mate, te fortalece, dicen, ¿no? Entonces, todo en la vida, a partir de eso, hasta de la tristeza, uno saca aprendizaje. Entonces ya hemos anotado estas emociones básicas y los vuelvo a repetir, como está aquí en la diapositiva. Tenemos que ver con la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo, la alegría y la felicidad. ¿Quién no quisiera solamente, por ejemplo, tener emociones de alegría y de felicidad? Pero, ¿no es cierto?, la vida no solamente es alegría y felicidad. Nadie vive eternamente feliz ni eternamente alegría, sino que la vida cotidiana está también pues dado por la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira y el miedo, principalmente en esta época, por ejemplo, del COVID-19, la emoción que más ha debido estar presente en cada uno de nosotros y en nuestras familias y actualmente, ¿no es cierto? Es el miedo. Esta emoción del miedo está presente más que nunca, podemos decir, ahora en nuestro diario cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Porque ha llegado la pandemia y la pandemia lo que ha causado es principalmente esta emoción del miedo. Entonces, si nosotros analizamos, ¿no?, lo que era antes de marzo de 2020, pucha, era pues una realidad muy diferente. Por eso yo quiero que vean que el contexto social, en este podemos decir el contexto sanitario social, te predetermina, te configura también tus emociones, ¿no? Este hecho histórico que estamos viviendo de la pandemia configura tus emociones. A partir de que yo les decía, ¿qué emociones más fuertes habremos llevado el 2020 y ahora el 2020, el 21? El miedo, porque se nos presentaban, por ejemplo, se nos enfermaba la familia, se nos iban parientes, amigos cercanos, y en nuestro caso, por ejemplo, el docente que dictaba esta materia, ¿no? Entonces, de alguna manera, el miedo sigue presente en nuestro cotidiano vivir. Quizás ustedes dicen, sí, pero licenciado, ya se bajaba el miedo, ya no es tanto como la primera vez. ¿Por qué? Porque el miedo también es parte y tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no podemos entenderlo, no podemos aprenderlo, ¿no? Entonces, ahora el miedo, quizás sus niveles de miedo de la gente ha rebajado en muchos casos. ¿Por qué? Porque ya entendemos mejor la enfermedad del COVID, ¿no? Ya existe lo que son las vacunas. Entonces, ya dice la gente, yo ya me he vacunado, que si seguro me contagio, quizá ya no voy a ir a terapia intensiva, pero sí me voy a enfermar, pero voy a salir. Entonces, ese miedo que era de principios de marzo de 2020 ya ha rebajado, pero no deja de existir. Entonces, una emoción que perdura, ¿no es cierto?, a partir del contexto social, cultural, es el miedo, especialmente en estas épocas, ¿no? Y ese miedo, ¿no?, ese miedo también seguro era así tan fuerte en la pandemia de la gripe española, que era de los años, en los años de 1920, ¿no? Las primeras 2 décadas, ¿no? Que era una gripe española que más era una gripe que había venido de Estados Unidos como producto de que los soldados fueron a la Primera Guerra Mundial a Europa, ¿no? Y ellos trajeron esa gripe, famosa gripe española, pero que no tenía que ver con España, sino con la participación de soldados norteamericanos que habían ido a Europa, ¿no? Imagínense, solo en Bolivia, y no se habla mucho, ha traído pues una consecuencia fatal. Se cuenta por los datos, si ustedes ven
y analizan y entran en internet, 50.000 muertos ha tenido la gripe española en Bolivia. 50.000 muertos. En las primeras 2 décadas del siglo XX. Entonces, podemos decir que la gente, y desapareció así de la noche a la mañana también, como apareció, desapareció la famosa gripe española. La gente dice que moría en las calles, y eso está en la prensa, escrito, ¿no? Y la gente hacía rogativas, iba de rodillas a los cerros, rezaba, ¿no? Y ya salían en romerías. Era así, ¿no? El miedo siempre ha sido parte de la vida de la gente, de la humanidad, pero que también te enseña cómo debes reaccionar y prepararte. Eso lo vamos a ir viendo después. Y la sorpresa, ¿no? Ahora vamos a dar un poco también la definición de la sorpresa, ¿no? La sorpresa es la reacción instintiva ante lo inesperado, ¿no? Algo que no esperabas. Por eso es sorpresa, ¿no? Y esto se refleja principalmente, dice, a nivel facial, a nivel de la cara, ¿no? Las reconocemos sobre todo por los ojos muy abiertos, hasta el punto de que se ve la parte blanca por encima del iris y por la boca abierta. La razón de ser de esta expresión es ser capaces de entender y reaccionar a lo que sucede, ya que se centra en ampliar el campo visual y el procesamiento cognitivo. Dice, es la más breve de todas, ¿no? Sorpresa, ¿no? Tus ojos se ponen abiertos, hasta el punto que se te ve la barta blanca por encima del iris y te abres la boca, ¿no? Esa es una de las emociones más rápidas que hay. Ahora, muchos autores han estudiado las emociones que hemos aquí mencionado, la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo, la alegría y la felicidad, en diferentes contextos culturales y geográficos, ¿no? Entonces, querían saber si toda la humanidad reacciona de la misma manera y tomando como indicador cómo es que reacciona la cara de la persona, ¿no? En cada emoción reaccionamos con ciertas características que tiene nuestra cara. Por ejemplo, la sorpresa es abrir la boca, abrir los ojos, eso es la sorpresa. Entonces habían investigado ellos en todas las culturas, ¿no? Y habían investigado, por ejemplo, en personas que eran ciegas, ¿no? Que eran ciegas. Entonces ellos querían ver cómo se manifestaba, digamos, la alegría, cómo se manifestaba el miedo, cómo se manifestaba el asco, cómo se manifestaba la sorpresa en este tipo de personas. ¿Para qué? Para entender que las emociones no son algo aprendido, sino que son algo innato, que viene con la naturaleza, podemos decir, de las personas, ¿no? Entonces ahí habían visto que en diferentes culturas, por ejemplo, la sorpresa, el asco, la alegría, se desarrollaba con las mismas manifestaciones en la cara en todas las culturas. Por lo tanto, habían dicho, este tipo de manifestaciones faciales son innatas en todas las culturas, no es algo aprendido, no es algo que yo imito, ¿no? A ver, voy a ver cómo ser alegre, ¿no? Ah, ya. Entonces, de acuerdo a lo que yo veo, imito ese tipo de alegría en la cara, no, sino que son cuestiones innatas. Ese es el estudio que se había hecho anteriormente por diferentes psicólogos, psiquiatras que han tenido que ver con este tipo de estudio de emociones básicas. El asco, ¿no es cierto? A nivel facial, el asco se identifica fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué? A nivel facial, el asco se identifica fácilmente. ¿Por qué? Porque el labio superior sube y la nariz se arruga, ¿no? Todos hacen, ¿no? Arrugan su nariz, ¿no? Hubiera estado interesante que las clases sean, pues, presenciales y ahí podríamos haber hecho un role-playing, por ejemplo, y ver todo este tipo de reacciones en cada uno de ustedes. Pero como estamos en clases virtuales y no hay mucha predisposición, creo, de los compañeros a participar porque tienen examen y todo lo demás, pero yo igual cumplo con mi función de dar la clase y el tema que está programado dentro del currículum, ¿no? Entonces, a nivel facial, el asco se identifica fácilmente porque el labio superior sube y la nariz se arruga. Es una emoción muy física y difícil de contener. Así que lo normal en este caso es que el otro nos traicione, ¿no? Pues aunque digas mentalmente no voy a sentir asco, tu cara va a hablar, ¿no? Te va a traicionar, como dice.
La utilidad del asco es apartarnos de algo que nos produce repulsión, ¿no? Ya sea a nivel físico o emocional. Por el lado contrario, el asco se anula cuando hay conexión e intimidad, por ejemplo, con parejas y seres queridos, ¿no? Ahí, y cuando hay intimidad en parejas o en seres queridos, ya el asco pasa a ser algo cotidiano en su relación, ¿no? Pero siempre que haya intimidad, como dicen los autores. En cuanto a lo que se refiere, que también hay un asco emocional, ¿no es cierto? Se podría decir, tenemos ejemplos de la persona que no la queremos ver, ¿no? Que nos causa rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? No, a esa persona me da asco, no quiero verla ni en pintura, ¿no? Han debido escuchar hablar en ese sentido, de esa manera, ¿no? Y si le ven a esa persona, se van por otro lado o rechazan estar juntos. Entonces, también ese asco, que no solamente puede ser un asco físico, también en este sentido estamos hablando de un asco emocional, ¿no? Exparejas, todos, ay, me da asco ese tipo, no sé cómo habrá estado con él, así, ¿no? Y se van separar. La tristeza, ¿no? La tristeza. ¿Quién no ha tenido momentos de tristeza en esta vida, ¿no? Y es una emoción, pues, que todos lo vamos a sopesar, ¿no? Todos, o lo estamos sopesando, o ya lo hemos sopesado, o en el futuro vamos a sopesar con lo que es la tristeza. Esta es una emoción básica, ¿no? Del ser humano. Dice que venimos al mundo, ¿no? No solamente, pues, a disfrutar de lo que viene es la vida. La tristeza es parte también de la vida, ¿no? Es parte de la vida. Entonces, nadie puede salvarse de lo que es esta emoción de la tristeza, ¿no? Entonces, la tristeza se manifiesta también facialmente, se manifiesta a través de la cara, ¿no? A través de los labios que se curvan hacia abajo y de las cejas que suben hacia el interior y forman una característica arrugas en la frente. La tristeza, su función principal de la tristeza es que nos ayuda a desahogarnos y a superar el dolor de una pérdida, pero sobre todo de cara a los demás es una llamada de auxilio que despierta rápidamente el contagio emocional y la empatía, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que compañeros se ponen en lugar de nosotros, ¿no? ¿De qué estás triste, hermano? ¿De qué estás triste, compañero? ¿De por qué estás así? Entonces, ¿qué hace esa persona? Está pidiendo de alguna manera auxilio, está diciendo, hasta podemos decir, apapáchenme, ¿no? Abrácenme, estoy solo, me siento triste, ¿no? Entonces la cara expresa, entre los compañeros ahí pueden interpretar ese tipo de emoción, y acercarse y darle ese consuelo, si se quiere, ¿no? O tu mamá o tu papá te dice, hijito, ¿por qué estás triste? ¿Por qué? Porque está interpretando a partir de tus signos faciales, ¿no es cierto? Es ese tipo de emoción. Y lo importante de la tristeza también es lo siguiente, ¿no? Que la tristeza también se puede, como dice en el texto, desahogarnos. ¿Y a partir de qué creen que nosotros nos desahogamos? A ver, ¿alguien nos puede dar una idea? ¿A partir de cómo nos desahogamos nuestra tristeza? ¿Será hablando o de qué otra manera también nos desahogamos? Llorando, exactamente, y a eso voy, ¿no? Y esta es una capacidad que la tiene en su mayor, podemos decir, nivel las mujeres, ¿no? Entonces, aquí podríamos hablar hasta de género, ¿no? Porque culturalmente, ¿no es cierto? Nos enseñan a los varones que no debemos llorar, ¿no? Porque el chiquito se cae en el parque y le dicen, papito, no llores, eres hombrecito, eres macho. Entonces, vamos reprimiendo culturalmente, ustedes se dan cuenta, a los hombrecitos que no deberían llorar, que no deberían desahogarse, ¿no? O si tienen una pérdida, por ejemplo, de una mascota, le dirán al niño, no llores, tú eres varoncito, tú eres macho, los hombres no lloran, ¿no? Entonces, culturalmente también están condicionando a los niños, a los varones, a no poder desahogarse, a no poder expresar sus emociones de manera libre. En ese sentido, estarían reprimiendo este tipo de emociones que luego, ¿no es cierto?, que luego este tipo de emociones pueden a lo largo perjudicar en la vida adulta de las personas, porque si no has logrado, no has aprendido, diríamos, o más que todo te han reprimido, esa es la palabra, este tipo de emociones, no vas a poder expresar este tipo de emociones de acuerdo a lo que tú sientes. Entonces, las mujeres, por ejemplo, socialmente es aceptable, ¿no?
ellas se desahogan, lloran con sus amigas, con sus mamás. Entonces, nadie dice, pues, eres mujercita, no debes llorar, ¿no? Culturalmente es hasta más aceptable, socialmente es más aceptable. Entonces, la mujer es más propicia, expresa de manera más contundente, podemos decir, este tipo de emoción que tiene y se expresa en el desahogo a partir del llanto, a partir del llanto, ¿no? A partir del llanto. Entonces el hombre más bien se contiene, se reprime porque culturalmente está condicionado a eso. ¿Quién no de ustedes debe escuchar eso, no? Hasta tal vez cuando vayan a la consulta, véanse, no, no, no llores, papito, tú eres varoncito. Ella nomás, ella, ¿acaso eres mujercita, no? Entonces, culturalmente, no debe, aunque no deberíamos, no, nosotros no debemos cometer esos errores, porque tanto las mujeres como los varones tenemos este tipo de emociones, por lo tanto, también podemos llorar. Entonces, la tristeza nos ayuda a desahogarnos, a superar el dolor de una pérdida, ¿no? Que esta puede ser una pérdida material, puede ser si yo le pierdo mi laptop, por ejemplo, una chica seguro puede llorar, o si pierdo una relación, o si pierde un pariente, ¿no? Entonces, y sobre todo, ese tipo de pérdidas hacen que las personas, nosotros tengamos esta manifestación de tristeza y nos desahogamos, ¿no? Esta emoción de tristeza, ¿no? Pero sobre todo de cara a los demás, una llamada de auxilio que despierta rápidamente el contagio emocional y la empatía. Siempre va a haber personas que se van a poner en el lugar del otro y animarnos a decir qué nos pasa, en qué te puedo ayudar, por qué estás así y todo lo demás. Seguro ustedes también a lo largo de su vida, a sus hermanos, a sus seres queridos, les han dicho por qué estás triste, en qué te puedo ayudar, qué te ha pasado, ¿no? Entonces eso es despertar empatía, es ponerse en el zapato del otro, como les había explicado en las anteriores clases. La ira, ¿no? La ira, ¿no? ¿Quién no ha tenido este tipo de emoción en la vida, ¿no? Yo creo que es raro, ¿no? Que no hayamos tenido este tipo de emociones en la vida, ¿no? Y la ira es parte de la vida de las personas. ¿Cuándo no hemos visto reaccionar de manera, por iracundos, se les dice, ¿no? Esas personas que tienen ira, esta persona es iracunda, o también hablamos en términos populares, ¿no? Uta, ¿cómo has reaccionado así? Esta persona es muy hormonal, decimos, ¿no? Como decir, esta persona no es muy intelectual, es muy hormonal, ¿no? No habla, grita, ¿no? No comunica, pega, ¿no? Entonces, hemos visto este tipo de reacciones también, muchos de nosotros hemos tenido, y hemos visto también en muchas personas este tipo de emoción, que es la ira, ¿no? La ira o el enojo también, ¿no? Hablamos de ira e enojo. Y esto tiene que ver principalmente con que la ira es pues también algo como toda emoción de corta duración, ¿no? No puedes estar iracundo todo el rato, ¿no? Entonces podemos decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué le has pegado? ¿O por qué hasta podría haber matado a una persona? Es que le ha dado un ataque de ira, dicen, ¿no? Le ha dado un ataque de ira, esa es la palabra, ¿no? A veces también los deportes policiales definen de esa manera, ¿no? Y dicen, en un ataque de ira, ¿no es cierto? En un ataque de ira, joven apuñaló a su amigo, ¿no? Utilizan ese tipo de palabras. Entonces, como disculpando, ¿no? Porque en la ira, que generalmente es una emoción explosiva, ¿no? Ahí no racionalizas, simplemente reaccionas, ¿no? Por eso es que es explosivo, ¿no? Entonces, actúas de manera impetuosa, ¿no? Y es bueno que también hay una película que no me acuerdo, que tal vez les voy a decir a ustedes. Hay en Estados Unidos, por ejemplo, a este tipo de personas violentas que reaccionan con ira, les llevan a terapias que tienen que ver con el control de la ira, ¿no? Entonces, es una forma de prevenir hasta posibles, podemos decir, feminicidios, conductas violentas intrafamiliares y todo lo demás. Y eso es lo que no se da en Bolivia, ¿no? Vemos que hay personas que llegan al feminicidio, a la violencia intrafamiliar, porque no saben controlar, ¿no es cierto?, la ira, ¿no? Entonces, no hay esos programas, por ejemplo, que debería haber en salud mental, decir, bueno, pues haremos programas de control de ira, que esta persona a la menor disgusto no reacciona de una manera que habíamos hablado anteriormente, de una manera asertiva, ¿no ve? Sino que ella reacciona de una manera violenta. Entonces, ¿cómo le ayudamos a controlar ese, ¿no? A partir de terapias de grupos que puede haber. Entonces, nosotros no hacemos eso.
Quizá eso está fallando mucho en nuestra sociedad y es por eso que vemos diferentes problemas de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, que acaban generalmente hasta en feminicidios, ¿no? Entonces, el control de la ira es importante para la salud de las personas, ¿no? Ojalá que nunca les toque a ustedes un paciente que no tenga control sobre su ira, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? Entonces, la ira es una emoción explosiva que se llama actuar de maneras impetuosas, reconocerles sus fases tempranas, es muy útil para aplacar la amenaza y principalmente para prevenir este tipo de conductas, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Ustedes van a decir la ira a partir también de ciertas expresiones faciales que son propias de la ira. Y el primer rasgo facial que nos ayuda a identificar la ira es el ceño fruncido, el ceño fruncido. Esto es las arrugas que se forman al juntar y bajar las cejas. Otras señales que se pueden dar son la tensión en los párpados inferiores, la mandíbula, ¿no? La dilatación de las fosas nasales, ¿no? Así, ¿no? Y la intensidad en la mirada. Te miran como si te querrían fulminar con la mirada. ¿Alguien ha tenido un percance, ha podido tener una experiencia, ha visto a alguna persona con ira? Responde a estos conceptos básicos de esta conceptualización que estoy dando con ira, compañeros. Lice, yo Esther, dime una nomás. vez presencié, bueno, vi de lejos cuando, ¿Viste en la calle? cuando dos choferes de Exacto. transporte se gritaban y era con... Sí, sí, Ahí sí, Lice. has visto ahí cómo lo fulminaba con la mirada, Se gritaban entre ambos, con la ¿no? mirada, era como decir, tenía una expresión a nivel corporal, como alistándose a golpearle, y en su reacción de la cara también. Muy bien, Esther, entonces ya has sido testigo también de una emoción de ira, pero todos hemos visto, ¿no? Esas emociones de ira en nuestro contexto, especialmente con las personas que son, que tienen con violencia familiar. ¿Quién no ha visto cuando le sacude a su mujer, su marido, todo eso, ¿no? Y la compañera en el diario cotidiano en la calle ha visto dos choferes que se han peleado, ¿no? Y han demostrado todos los aspectos que estamos mostrando en esta parte, que es la emoción básica de la ira. El miedo, el miedo. El miedo es, pues, una emoción básica que, ¿quién de nosotros no ha tenido miedo, ¿no? El miedo nos sirve también hasta para hacer campañas, hacer marketing, hacer mensajes, hacer propaganda, donde el miedo como una emoción básica es utilizada hasta para manipular la mente de las personas. Entonces, el miedo, por ejemplo, en la política, ¿no es cierto? Los candidatos utilizan mucho esta emoción del miedo, dicen, ¿no? Por ejemplo, si no votan por mí, ¿no? En las elecciones presidenciales, el país se va a ir o va a colapsar económicamente, ¿no? Por lo tanto, si no votan por mí, no va a haber creación de nuevos empleos. La gente va a tener desempleo. Si no votan por mí, la salud va a decaer. Entonces van generando miedos colectivos, podemos decir, ¿no? Miedos colectivos en la gente, ¿no? Ahora, también se puede utilizar el miedo como algo que puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El otro día se discutía en la radio, estaba escuchando Radio Fides y decían a John Arandia y el otro periodista que ahorita no me acuerdo qué se llama, ¿alguien me ayuda? A ver. Ya, era el otro periodista que hace el café de la mañana y decía, ¿cómo es que podemos convocar a que la gente se vacune? ¿Cómo podemos obligarle? No se puede, ¿no? Porque la ley dice que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que le parezca, ¿no? Mientras no perjudica a los demás, digamos, ¿no? Pero no puedes obligar vos a ir con la policía, como en otros países, a que la gente se vacune, ¿no?
Entonces decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros generar campañas de difusión para que la gente se vacune? Entonces ahí decía John Aranda, dice, tenemos que utilizar el miedo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué debemos utilizar el miedo? ¿No? Porque yo no he comprendido bien la realidad del COVID-19 hasta que yo me he enfrentado a un enfermo que estaba en la sala de terapia intensiva, lo que llamamos UTI, ¿no? Dice un médico que le había llamado, a John Arandia, que es el periodista, le había dicho, yo quiero que veas de cerca cómo es la enfermedad del COVID-19, ¿no? Entonces le había llevado a una sala de terapia intensiva, con las medidas de bioseguridad, y él dice, nunca me voy a olvidar esa escena de una persona que apenas estaba respirando y que no tenía ninguna esperanza de vida, ¿no? Y por lo tanto, él ha salido tan impresionado por el miedo que le ha causado esta sensación de ver a esta persona en la unidad de terapia intensiva, auxiliado por los mecanismos que ustedes ya saben. Y dice, el médico le llamó después y le dijo, esa persona que has visto acaba de fallecer, ¿no? Entonces él dice, haremos campaña utilizando el miedo. Mostraremos lo que le puede pasar a una persona que no se vacuna, mostrando a una persona cómo están en la UTI, sufriendo, entubado, ¿no? ¿Cómo es esa situación? Eso va a causar miedo a la gente y por lo tanto la gente se va a vacunar. Entonces, campañas de vacunación utilizando un miedo básico que es, ¿no? Utilizando en las campañas una emoción básica como es el miedo. Entonces, el miedo también puede ser utilizado, digamos, de esa manera, podemos decir, de forma positiva, entre comillas, como decían ellos, a partir de campañas de difusión para crear miedo en la gente y las mismas se vacuna. Pero el miedo ha sido siempre utilizado desde diferentes áreas, ¿no? Yo les decía, la política, el marketing, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de las de ¿qué se llama esto? Educación vial, también se utiliza el miedo, ¿no? Dicen, no bebas porque te puede suceder esto y muestran un accidentado, un auto que se ha accidentado con personas muertas, con vidrios, los vidrios de la ventana rotos y todo lo demás. Y ahí están utilizando esta emoción básica para crear conciencia de que las personas no deben beber y conducir a la misma vez. Y creo que eso, de alguna manera, también puede, ¿no es cierto?, reducir este tipo de accidentes porque de alguna manera se está entrando y se está manipulando a la mente de las personas a partir de esta emoción básica. Y también los mismos, nuestros papás también nos han creado miedo, ¿o no? Si no haces tu tarea, ¿no? Te va a suceder esto o el otro, ¿no? Te crean ciertos miedos. O en tu casera, te van generando muchos miedos, ¿no? Y a partir de esos miedos también se puede conseguir muchas cosas o manipular, ¿no? Por eso es que se dice que el miedo es una emoción muy poderosa, muy potente, ya que está directamente ligado a nuestra supervivencia, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo también. Ante algo que nos da miedo, solemos sentirnos paralizados primero, huir o atacar después. Se trata, por lo tanto, de un potente motivador emocional para llamar a la acción. Por ejemplo, todos tuviéramos miedo ir en este momento o más tarde a las 10 de la noche a la ceja, ¿no? Ir y andar por la ceja, porque todos a través de los medios, comentarios, si no vas a ir a la ceja, no, a esta hora te pueden asaltar. Entonces, el miedo también nos alerta en ese sentido, nos previene, ¿no? Nos está condicionando una determinada conducta. No, entonces yo tengo miedo, ¿cómo reacciono? Puede ser que conductualmente diga, no, no voy a ir, me está configurando mi conducta. Dice, no, no, no voy a ir a la ceja a altas horas de la noche, ¿no? O cómo puedo reaccionar a un determinado, por ejemplo, asalto, huyo o me quedo paralizado. Y esto viene desde tiempos, pues desde tiempos remotos, cuando tiempos del hombre primitivo, ¿no? Cómo reaccionaba ante determinado miedo, ¿no? Ante los animales salvajes que los atacaban y todo lo demás, desde ahí viene el miedo, ¿no? ¿Y cómo reaccionaban? Pues reaccionaban paralizados o también se atacaban ellos. Entonces, desde ahí viene el miedo, ¿no? Por lo tanto, el miedo es parte consustancial, podemos decir, en cada uno de nosotros.
Si no tuviéramos miedo, seríamos personas totalmente atrevidas, seríamos personas totalmente hasta, podemos decir, personas que no estamos cuerdas, porque si nos atrevemos a ir a la ceja a las 3 de la mañana y no tenemos miedo, y si nos pasaría algo, no tuviéramos el sentimiento de miedo, ¿qué nos podría pasar? O sea, ¿cómo nos podemos conceptualizar como unas personas arriesgadas, arrojadas, que no tienen un poquito de criterio, así, ¿no? Entonces, el miedo, como les decía, nos ayuda a prevenir también situaciones de riesgo. Entonces, el truco para reconocer el miedo está en los ojos, ¿no? Ya que estos se van a desorbitar al igual que en la sorpresa, ¿no? Pero en este caso las cejas no suben. También podemos fijarnos en los labios que se traen hacia atrás. Aunque ustedes no crean, los tipos, los delincuentes, ellos saben pues reconocer este tipo de miedo cuando la persona está pues, como se dice, totalmente pues eh, eh, emocionalmente hecho tristes por el tema del miedo, ¿no? Entonces se aprovechen de eso. Pues muchas chicas cuando les asaltan, les quitan sus celulares, ¿no? Se quedan inmóviles, ¿no? Inmóviles, ¿no? En estado de shock, podemos decir, ¿no? Que no saben cómo reaccionar. En cambio, otras chicas, ¿no es cierto?, reaccionan de diferente manera, persiguen al ladrón y muchas veces hasta le hacen devolver lo que le ha robado. Entonces, ante el miedo, podemos reaccionar de esas dos diferentes maneras, como en el ejemplo del robo de un celular. ¿Alguien ha visto este tipo de reacciones cuando a alguien le han robado y le ha causado miedo? ¿Alguien puede contar? ¿O qué tipo de miedos sienten, creen la gente generalmente? ¿A qué tipo de miedos estamos expuestos nosotros en nuestro cotidiano vivir? O también pueden relacionarlos con su profesión. ¿A qué tipo de miedo tienen ustedes? En la atención odontológica, en su diario vivir. A ver, ¿cuál es el miedo que tienen? Y ahí vamos a ir viendo cómo podemos nosotros prever este tipo de miedo. Lice, tal vez podría ser el miedo de que nuestro paciente sufra una hemorragia por cualquier procedimiento que ¿Sufra qué? No te he escuchado bien realicemos. esa parte. Ya, pero ¿qué sufra? Me has dicho, esa parte se ha cortado. ¿Una lesión? ¿Qué puede sufrir? Hemorragia, doctor, Ah, que esté ya, sangrando. ya. Entonces ahí también podemos reconocer que ahí podríamos hacer hasta tal vez un inventario de Le miedos del decía Lice odontólogo. que el miedo, digamos, por parte de tanto odontólogo Ya. y Podríamos hacer un inventario de miedos, ¿no? Eso podría ser un trabajo de investigación también. Interesante lo que acabas de tú decir, ¿no? Ya relacionándole a la práctica de propia de la odontología, podríamos hacer un inventario de miedos, ¿no? Entonces, dentro del inventario de miedos podríamos pensar los principales miedos que tiene el odontólogo al atender al paciente. Miedo que el paciente tenga hemorragia. Uno. Dos, otro tipo de miedo. Licenciado, Sí, dime, Maribel. otro tipo de miedo sería que durante un tratamiento de endodoncia hagamos una mala instrumentación y se nos rompa, por ejemplo, la lima. Oh, Lima, ¿no? Claro. Entonces eso podríamos llamar como miedo a la mala utilización de los instrumentos, o no sé, ¿cómo podríamos decir eso? Pero que está ligado al instrumento, ¿no? Porque también a veces no puede ser algo intencional o no puede ser algo fortuito, ¿no? Que puede pasar. Entonces eso hay que buscar la palabra correcta, ¿no? Así como la hemorragia, sí, pero el tuyo está más ligado al uso de los instrumentos, ¿no?
que se pueda romper o algo así, que no siempre puede ser culpa tuya. Podría ver también con la calidad de instrumentos que uno usa, ¿no? Que pueden ser de mala calidad. ¿Ya? Sí, Ya, muy bien. Entonces, digamos, estamos hablando del miedo. Digamos, sería bonito o bueno ser un inventario de miedos, como el paciente tiene miedos, ¿no ven? Anterior clase hemos dicho cuáles son los miedos principales que tiene. Igual nosotros podemos hacer unos propios miedos, ¿no? Un inventario. Y a partir de eso, nosotros también hacer una prevención o hacer un tipo de cómo podríamos enfrentar este tipo de miedos. Adentro de las emociones básicas también vamos a encontrar lo que son las emociones básicas, ¿no? Las emociones básicas, seguimos hablando de las emociones básicas, ¿no? Lo que es la alegría, ¿no? La alegría, dice, es pues la única emoción que es completamente positiva, ¿no? Completamente positiva. Y como tal es un recurso muy interesante en la comunicación con el paciente, ¿no? Entonces sí, tenemos que usar nosotros en nuestra relación odonto-paciente este tipo de emociones, porque si un paciente te ve con emociones negativas, con un estado de ánimo decaído, con un estado de ánimo triste, entonces, ¿qué estás transmitiendo a tu paciente, no? Entonces, la alegría es la única emoción básica que es completamente positiva y como tal es un recurso muy interesante en la comunicación con el paciente. Hay que mostrarse alegre, ¿no? Hay que mostrarse positivo, ¿no? Si se quieren. Si ustedes dicen, no, tampoco podemos ser tan alegres, ¿no? Eso va a caer, también puede ser lo contrario, puede ser un efecto boomerang, mostrarse muy alegre. Hay que mostrarse, entonces, por lo tanto, como una persona positiva, ¿no? Positiva en tu relación con tu paciente, ¿no? Entonces, como tal, es un recurso muy interesante en la comunicación con el paciente. La alegría, el mostrarse positivo, ¿no es esto? Nos va a facilitar la conexión con los demás, nos lleva a acercarnos unos a otros. Si combinamos expresiones alegres con expresiones positivas, además de tener contacto visual con nuestro paciente, estaremos abriendo canales para comunicarnos más y mejor con, con nuestros pacientes. Entonces, es muy importante conectarse de esa manera con el paciente, demostrar, influir, insuflar positivismo en el paciente, ¿no? Porque si tú vas a estar serio, vas a estar negativo, a ver, dígame cuál es, así, que muela le duele, no, y ese nunca más va a venir a tu consultorio. Pero si tú vas a estar ahí con ser positivo, demostrando esa positividad que existe en la persona, no vas a influir, vas a insuflar eso en tu paciente, ese paciente va a volver y vas a recomendar a tu familia, ¿no? Por eso es importante, y lo que les decía anteriormente, lo que hemos llevado en la comunicación asertiva, cómo es que tenemos que comunicarnos con nuestro paciente, ¿no? Y esa comunicación asertiva es lo que nosotros tenemos que usar, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál es el principal objetivo de la comunicación asertiva? Que hemos llevado 2 clases. Ya, eso van a ser preguntas también del examen. ¿Cuáles son los principales objetivos de la comunicación asertiva? Ejemplos de la comunicación asertiva. Todo eso va a entrar al examen. Entonces, para la alegría es sonreír, principalmente cuáles son sus características que una persona muestra en su rostro, en su particularidad facial, es sonreír con los ojos, es el truco para distinguir la auténtica alegría, ¿no? Una sonrisa se percibe como forzada a menos que se acompañe de unas características arrugas en el contorno exterior de los ojos. Entonces, sonreír con los ojos es el truco para distinguir la auténtica alegría. Es por eso cuando decimos, ¿por qué estás alegre? Te dice, ¿no? ¿Por qué dices eso? Es que tienes un brillo en los ojos, ¿no? Tienes un brillo en los ojos. Y generalmente, ustedes han escuchado y en teorías dice, se habla que la mujer que se embaraza o que va a tener un hijo generalmente es una mujer que está alegre, ¿no? Que despierta, que tiene esa alegría, que tiene ese brillo en los ojos que se ven en las mujeres, ¿no? Y a veces hay personas muy perceptivas que se conocen y dicen, tienes un brillo en los ojos. Seguramente estás embarazada, vas a tener una bobita. Ustedes han debido poder escuchar ese tipo. Tal vez en un lenguaje popular les estoy hablando, ¿no? Pero es lo que se escucha y es lo que por experiencia
propia he podido también yo, a partir de mi experiencia, ver ese tipo de características que se dan la alegría. A veces, y esto de la alegría es una emoción pues que no se puede disimular, ¿no? A ver, ustedes han de ver a sus compañeros cuando sacan buena nota o cuando pasan una materia difícil, ¿no? La alegría es algo tan espontáneo, es algo tan natural que no, difícilmente se podría, pues, o hay personas que también fingen alegría, ¿no? Pero no se puede, ¿no? No se puede mantener por mucho tiempo el fingir la alegría, ¿no? La alegría, les había dicho, está relacionado también con la felicidad, ¿no? Con la felicidad. Esto, ¿cómo se va a activar? Les decía anteriormente, ¿cómo se activa la felicidad, la alegría? Principalmente ante el éxito, ¿no? Ante el éxito. Entonces pueden tener un éxito pasando de curso, pasando las materias difíciles, ya siempre tomando en cuenta el contexto donde usted está, su materia, ¿no? Entonces se va a activar con el éxito, los acontecimientos positivos en su vida, sus cumpleaños, eh, el cumplir, ¿cómo llaman ustedes? Sus metas, ¿no? A partir de cumplir sus metas, tener sus éxitos, eh, y situaciones que también pueden reforzar su propia valía, ver que lo han logrado por su propio esfuerzo, cumplir ciertas metas, eso ha hecho que ustedes tengan este tipo de alegrías, ¿no? Entonces, y esto está relacionado principalmente con una función que era la función de la afiliación, de la afiliación. Entonces, la emoción, la felicidad es una emoción positiva que se parece mucho a la alegría, ¿no? Se experimenta un aumento de la tasa cardíaca, ¿no? Se late más el corazón, la respiración, se incrementa el tono muscular y en la conductividad de la piel hay un descenso en el volumen sanguíneo y la temperatura corporal, es a nivel fisiológico, para que vean que las emociones también están relacionadas no solamente con la conducta, no solamente con el pensamiento, con la parte cognitiva, sino también con la parte fisiológica, ¿no? Aquí vemos la tasa cardíaca, la respiración, el incremento, tono muscular, y por lo tanto en la parte psicológica la persona se va a llenar de positivismo, de bienestar anímico, un punto clave para lograr sus metas y cumplir sus objetivos. Asimismo, se va a producir un aumento de su autoestima, ¿no? Y el autoestima, ya lo has dicho en la anterior clase, no tiene que ver con verse en un espejo y decir me quiero, me quiero, me quiero, sino tiene que ver con reconocer las propias capacidades y potencialidades de que soy capaz de hacer sin ayuda de nadie, ¿no? Entonces, mi autoestima va a estar alta o elevada en tanto yo sea capaz de reconocer mis propias potencialidades, mis propias capacidades de realizar algún acto, hecho o situación, ¿no? Cómo yo resuelvo a partir de mi propia autonomía estas cuestiones que les había mencionado. Ahí está la autoestima. Entonces, ahí tú te das cuenta cuánto vales, ¿no? Cuánto eres capaz de hacer tú mismo a partir de tu propia autonomía que tienes, ¿no? De realizar las cosas. Entonces, yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de vencer esta materia, ¿no? Eso te va a llenar de positivismo, te va a dar un bienestar anímico, un punto clave para lograr tus metas y cumplir tus objetivos. Ahí está la autoestima que cada uno se va generando. En tanto cumple sus objetivos, logra sus metas, ahí está. Eso es lo que te va a dar autoestima. No es que te va a decir, ay, tienes que quererte más, tu autoestima está baja. No, no, no. No tiene que ver con quererse más, ¿no? Eso es un concepto muy errado, es un concepto, digamos, claro, dentro de lo popular eso dice, ¿no? Dicen, hermana o amiga, ¿no? No, tu estima está muy baja, tienes que quererte más. No, no, no se trata de quererse solo uno, ¿no? Asimismo, en esta emoción básica que está ligada a la alegría, ¿no es cierto? Esta emoción básica, que es la felicidad, se produce un aumento de la autoestima, se proyecta la seguridad en sí mismo, ¿no? Es una persona que tiene autoestima, tiene mucha seguridad en sí mismo porque sabe las cosas que puede hacer y las cosas que también no puede hacer, ¿no? En realidad el bienestar se percibe de forma palpable, ¿no? Palpable. Hasta esta parte, eh, como creo que hay ya 16 personas y tienen examen, creo, y la delegada me había pedido que empiece temprano, vamos a quedar para que ya ustedes se relajen y den el examen de manera tranquila y la próxima clase lo acabemos con una breve recapitulación
para todas las personas que no han asistido a la clase. ¿Están de acuerdo?